Nos gusta aparentar lo que no somos y lo que no tenemos. Quédate porque este estudio te ayudará a vencer las apariencias y a ser genuino delante de Dios. Hechos, en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1, que dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La historia de Ananías y Safira es la más tremenda del libro de los Hechos. Aquí se nos revela la atmósfera que prevalecía en la iglesia primitiva. Esta historia nos muestra 2 cosas de la iglesia primitiva: lo que las mentes humanas podían esperar y el respeto extraordinario que tenían a los apóstoles. Fue en esa atmósfera donde la represión de Pedro produjo ese resultado. Habría sido muy fácil omitir esta historia, porque es una prueba de que también en la iglesia primitiva habían cristianos que dejaban mucho que desear. Pero la Biblia se niega a presentarnos un cuadro idealizado de nada. Una de las grandes virtudes de la Biblia es que retrata a sus personajes con sus virtudes y defectos. Después de que vieron la gran generosidad de Bernabé y cuánto era respetado, Ananías y Safira decidieron que querían recibir el mismo respeto. Ellos vendieron la heredad y dieron solo una porción a la iglesia, mientras que implicaban que habían entregado todo a la iglesia. Claramente, el marido y la mujer eran cómplices en el engaño. Ambos querían la imagen de gran generosidad, sin realmente ser notablemente generosos. Dios le dio a Pedro un conocimiento sobrenatural de lo que Ananías había hecho. Este don espiritual, llamado palabra de sabiduría, es mencionado en 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Cuando Pedro dijo esto, Ananías debió haberse sentido aplastado. Seguramente él esperaba alabanzas por su regalo espectacular. Pero en vez de eso, fue regañado. Pedro vio que Satanás estaba trabajando a través de un hombre que estaba entre los creyentes. Pedro no acusó a Ananías de mentirle a la iglesia ni a los apóstoles, sino al Espíritu Santo mismo. Pedro claramente creía que el Espíritu Santo era una persona, porque solo se puede mentir a una persona. También creía que el Espíritu Santo es Dios. Pedro dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro reconoció libremente que la heredad y su valor pertenecían solo a Ananías. Él era completamente libre de hacer con ella lo que quisiera. Su delito no fue retener el dinero, sino decir engañosamente que lo había dado todo. Su pecado es imitado de muchas maneras hoy. Podemos crear o dar la impresión de que somos personas que leen la Biblia u orar
cuando en verdad no lo somos. Podemos crear o permitir la impresión de que tenemos todo en orden cuando no es así. Podemos exagerar nuestros logros o eficacias espirituales para aparentar ser algo que no somos. Es demasiado fácil ser feliz con la imagen de espiritualidad sin la realidad de una vida espiritual. Era innecesario el pecado de Ananías, porque él era libre de usar el dinero para lo que quisiera, excepto como una manera de hinchar su imagen espiritual y orgullo. Satanás había llenado el corazón de Ananías. Pedro podía preguntar, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás puede influenciar la vida de un creyente, pero no puede pecar por ti. Ananías tuvo que concebirlo en su corazón. Pedro no pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías. Él simplemente lo confrontó con su pecado y Ananías murió. La muerte de Ananías fue un acto de Dios. Esto fue un castigo severo por un pecado que parece ser común hoy en día. Algunos se preguntan si Dios no fue excesivamente duro contra Ananías. La maravilla mayor es que Dios retrasa su juicio justo en prácticamente todos los demás casos. Ananías recibió exactamente lo que merecía. Él simplemente no podía vivir en la atmósfera de pureza que marcaba la iglesia en ese momento. Para algunos su mayor temor no es el pecado en sí, sino el ser descubierto. Hay gente que presume y asume que siempre hay tiempo para arrepentirnos, tiempo para estar bien con Dios, tiempo para ser sincero con Él. Y no debemos suponer esto, porque en cualquier momento Dios puede llamarnos a cuenta. Cuando nos deslizamos hacia la falsedad, estamos pecando contra la dirección del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ponte a cuenta con Dios. Deja de llevar una doble vida. Recuerda que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Medita en esto. No lo olvides, porque es una cuestión de vida o muerte. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad.